¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La primera posición que nosotros debemos de asumir es esta: oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros amamos la salvación, escuchamos su palabra, por eso vamos al culto, por eso vamos a la convención, por eso vamos al retiro, por eso vamos a las vigilias, por eso nosotros vamos a los programas de ayuno y oración, porque allí hay palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a oír la palabra de Dios, la vida de nosotros comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con las mentiras preconcebidas que nos dieron a nosotros y nos encontramos con la eterna verdad de Dios. ¿Y cómo? Oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una simiente que se daña, pero viene una simiente que no se daña. Una simiente corruptible, todo se acaba, pero lo que es incorruptible, todos los días es más brillante, más buena, más grande. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a oír? Hasta el último día que Dios nos permita existir sobre la faz de la tierra. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mensaje más grande que hay sobre la tierra. Es la bendición más grande que hay sobre la faz de la tierra. Es el regalo más grande que todo hombre puede tener en la vida. La palabra de Dios es el regalo más grande, porque allí encontramos en la palabra de Dios el camino para ir al cielo. ¿Qué debo yo de hacer para ser salvo? Oír la eterna y gloriosa palabra de Dios. El segundo punto, ¿cuál es? Creer. Creer lo que nunca han hecho las personas incrédulas. ¿Qué es? Creer. Pero cuando nosotros creemos, nos encontramos con la verdad más grande de la vida y con la bendición más maravillosa de la vida. A los suyos vino. Evangelio según Juan capítulo 1 verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso a los suyos vino, ¿qué quiere decir? Que vino a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Vino a los judíos, a los israelitas. A los suyos vino y los suyos no. Ahora, si nos ponemos en el lugar y en el contexto de los que estamos aquí, nosotros somos del Señor. Le pertenecemos al Señor. ¿Cuál es el problema de muchos de ustedes? Que no son obedientes a la palabra de Dios,
que no son hacedores de la palabra de Dios, ni tampoco siguen al dueño de la palabra de Dios. Entonces, a los suyos vino. Todos somos del Señor, todos le pertenecemos a Dios, pero no todos creemos como Dios dice en su palabra. Hay que creer, no como dice el hermano Julio, no, hay que creer como dice aquí. Entonces, a los suyos vino. No lo miran, al Señor Jesús nunca lo miraron como el Mesías prometido. Su gente, Israel, nunca lo miraron así. Pero mire, se abrió una puerta grandísima, mas a todos los que le recibieron, a Dios hay que recibirlo. Hay que invitarlo para que entre en la vida nuestra. A Dios hay que llamarle la atención. Y la mejor manera de llamar la atención de Dios es yo reconocer que soy pecador y que Él es mi Salvador, mi único Salvador. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, yo siempre he dicho esto y lo diré predicando en todos los mensajes, ¿dónde están los trinitarios? Porque aquí hubiera podido haber una oportunidad. Y los que creen en la Santísima Trinidad, ¿cierto? ¿Dónde están? No, no están. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Entonces Dios da una exclusividad de lo que Él es. Y muestra en claridad cuál es el pueblo de Él. ¿Y cuál es el pueblo de Él? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Hay una identidad única y es la iglesia del nombre de Jesús. Es la iglesia del nombre de Jesús. Entonces, yo les invito para que creamos como dice la palabra de Dios, como muestra la palabra de Dios, como nos habla la palabra de Dios. El otro punto, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 3, verso 3 al 6, ya esto lo habíamos estudiado antes, hoy es repetición de la repetidera. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Debe de producirse un nuevo nacimiento en la vida de la gente. Por eso que cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, se produce ese nuevo nacimiento. Todo cambia, todo es diferente. ¿Por qué el hombre vuelve al pecado? Porque se sale de las manos del Señor. Pero mientras que nosotros estemos en las manos del Señor, no nos pasará nada. Ahí estaremos en un puerto seguro. ¿Qué es nacer de nuevo? Hay gentes de la vida religiosa que dicen, sí, es que yo creo en Jesucristo y predico el evangelio porque es la verdad, pero no hay diferencia física. Las mujeres siguen con sus pantalones, sus slacks, siguen con sus cortes de cabello, se lo tiñen, se maquillan.
El hombre sigue con el tejo en el bolsillo y sigue con el gallo debajo del brazo. Y todavía sigue el otro arrodillándosele a las imágenes. Y el otro no deja de ir a hacer culto por allá donde los brujos. Y cuando la pregunta, ¿qué debo de hacer salvo? Debo de nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Permitirle a Dios entrar en la vida. Y cuando un hombre le permite a Dios entrar en la vida de él, créame que desaloja a Satanás y la vida es una nueva criatura. Hay millones de seres humanos que le han permitido a Jesucristo entrar en la vida y hoy estamos parados en todo el mundo predicando este evangelio. Porque la droga no pudo con nosotros. Nosotros pudimos con la droga. La vencimos. El alcoholismo lo vencimos. La prostitución la vencimos. La idolatría la vencimos. ¿Por qué? Porque invitamos al vencedor del universo que se llama Jesucristo. Y se produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Yo no puedo creer que una persona que se diga ser cristiana y siga fumando. No puedo creer que una persona que se diga ser cristiana y sigue hablando palabras oeces o corrompidas o sucias. No puedo creer que una persona que se diga hablar del Señor y hablar del mensaje del Señor y viva una vida de vanidad y de orgullo, lleno de cadenas, lleno de oro en sus manos. No puedo creer eso. Porque Pablo fue enfático en decir, de modo que si alguno es cristiano, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son nuevas. El evangelio produce en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Qué debo de hacer? Debo de arrepentirme y de convertirme. Debo de arrepentirme y convertirme. ¿Qué es arrepentirse? Volverse uno de un lugar que nada bueno le ha dado. Dolerle en su corazón haber hecho algo equivocado o dolerle en su corazón no haber dejado de hacer algo bueno. Eso se llama arrepentirse. Y convertirse, ¿qué quiere decir? Quedamos inmunes. Quedamos inmunes ante el pecado. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Que el Señor les ayude. Joven, un día este Dios nos llamará a cuenta. Y estará este viejo canoso, el Dios le va a presentar la película, así como la estamos grabando ahí. Y le dirá a usted, Dios le habló a usted y usted no quiso. Te burlaste, te aislaste y tuviste la oportunidad. Será el lloro y el crujir de dientes. Tuviste la oportunidad de entrar por la puerta angosta y no quisiste. Porque todo esto es lo que el hombre debe de hacer para poder ser salvo. Demos gracias a Dios. Gloria al Señor. Y el viernes, si el Señor Jesús no ha venido, estaremos viendo otro paso que debemos de hablar acerca del bautismo. Por ahí alguien comentó que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a aclarar. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Cuál es el verdadero bautismo?
el bautismo que practicaron los apóstoles. Muchas gracias por su atención y demos gracias a Dios. Pónganse en pie. Señor, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado para estar en este lugar. Gracias por estos jóvenes que han hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros. La bendición tuya, Señor, sea con ellos. Y tu palabra, Señor, yo te pido que no vuelva vacía. Y gracias, Señor, por las fuerzas. Gracias por la sabiduría y el entendimiento. Y gracias por abrir el entendimiento de todos los aquí presentes. Guárdanos en esta noche y bendíganos cada día más y más. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.